continuamos conversando con Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. El día de hoy, en las próximas horas, se espera que se devele cuál va a ser el mecanismo que va a usar la Mesa de la Unidad Democrática para este cambio de gobierno que están solicitando. Precisamente el día de hoy titula Panorama que la MUD sigue discutiendo los mecanismos. Por una parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radón, que está haciendo una gira por el país. El día de ayer estuvo en el estado Zulia, asegurando que es el revocatorio el mecanismo que debería aplicarse. ¿Cuál apoya Simón Calzadilla? Todos. La Constitución ¿Cuál es el más viable? Tiene diferentes mecanismos para lograr la falta absoluta del presidente en ejercicio. Puede ser a través de una enmienda, puede ser a través de un revocatorio, puede ser sobre la declaración de la falta absoluta. Es decir, puede ser a través de la propia renuncia del presidente. Y nosotros estamos evaluando en el contexto de la realidad venezolana en el que el Estado de Derecho prácticamente no existe, donde tenemos una sala constitucional que trabaja para bloquear cualquier iniciativa, por más legal y constitucional que sea, y ante esa realidad nosotros tenemos que unificar los criterios, y en eso estamos trabajando. Recordemos que la Mesa de la Unidad somos muchos partidos, que cada partido tiene que ponerse de acuerdo, hay liderazgos que están proponiendo. Nosotros vamos para 3 semanas haciendo un ejercicio democrático de diálogo, de concertación, de allanar los caminos, y hoy vamos a continuar en eso. Y si logramos de una buena vez ponernos todos de acuerdo en la estrategia y las tácticas que vamos a adelantar para plantearle al ciudadano, al pueblo venezolano, para que nos acompañen o para trabajar juntos en producir el cambio, bueno, lo anunciaremos hoy. Nosotros tenemos la responsabilidad y lo más importante que debemos entender, que para lograr el éxito de este gran objetivo que nos planteó la sociedad venezolana mayoritariamente el 6 de diciembre pasado, tenemos que estar unidos, coherentes, en el marco de una estrategia que todos apoyemos y que empujemos junto a todos los venezolanos para construir el cambio que nos lleve a una Venezuela mejor. Diputado, rápidamente, porque tengo que pasar a la participación de Twitter, que es muchísima, además a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, en un titular que tiene el día de hoy últimas noticias y dice: popularidad opositora se desploma. Esto lo dijo el periodista José Vicente Rangel, según lo que publica, por la actitud errática que mantiene la oposición en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión? Primera vez que yo observo a José Vicente Rangel decir algo sin sustento. No dijo cuál era la encuestadora. Esa encuestadora no sé dónde, quién la hizo, porque todas las encuestadoras que uno conoce, que han publicado, dicen todo lo contrario, inclusive encuestadoras que permanentemente fueron favorables al gobierno, y todas lo que nos están es diciendo que una de las instituciones más sólidas que hay ahorita en el país es la Asamblea Nacional, junto a la iglesia, junto a los jóvenes. Y eso nos llena de mucho compromiso. Por el contrario, y lamentablemente y de manera muy preocupante, las instituciones que aparecen peor es el Ejecutivo, es el Tribunal Supremo de Justicia y muy lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas. Diputado, vamos a pasar de inmediato a la participación de Twitter, @primerapágina, está llena de comentarios, pero es Gabriel López quien tiene los detalles. Gabriel. Efectivamente, Estenis, diputado Calzadilla, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por las inquietudes de la audiencia. @Popeye1873 le pregunta: ya la Asamblea Nacional no puede interpelar a nadie, el TCJ le eliminó esa facultad. ¿Qué le dice? No, eso no es correcto. Puso unos límites y unas condiciones que solapan lo que ordena la Constitución, pero todas las competencias de la Asamblea Nacional están absolutamente vigentes y nosotros vamos a seguir trabajando en función de ello. Allá con las consecuencias, ¿no?, desde el punto de vista de la sanción penal, constitucional y legal de los que están en contradicción con esto. Ahora, hay ministros que deberían ya haber ido a las comisiones y a la Asamblea Nacional y no lo están haciendo y se están poniendo al margen de la ley. La Asamblea Nacional va a usar todas sus facultades constitucionales, inclusive podemos sancionar a un ministro y producir su destitución si se siguen negando a rendirles cuentas al pueblo venezolano de la Asamblea Nacional. Uno se pregunta, ¿por qué tanto miedo a declarar, a que se le pregunte? ¿Por qué tanto miedo a tener que informar sobre sus actuaciones? El que no la debe no la tiene, pero nosotros desde la Asamblea Nacional vamos enérgicamente a seguir invitando
y convocando a comparecer a los ministros, a los vicepresidentes, y espero por el bien de la ciudadanía que ellos vayan. Si no, tomaremos las acciones que estamos revestidos por la Constitución a hacer. Bien, vamos a solicitarle, por favor, diputado, respuestas precisas, porque hay mucha participación de la audiencia. Correcto. Y el objetivo es darle la mayor cabida posible a todos ellos. Anabel Vieira le pregunta, diputado Calzadilla, ¿qué opina de la reiteración de sanciones a funcionarios venezolanos desde Estados Unidos? ¿Por qué acá ni se investiga? Es que en Estados Unidos lo que hay es abierta una averiguación sobre unos funcionarios específicos que tienen dinero presuntamente provenientes de la corrupción o del narcotráfico y con bienes en Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano tiene el derecho de investigar a los hombres y mujeres que tienen bienes en su país y que ellos presumen que vienen del narcotráfico o la corrupción. Orlando Rosales le pregunta, ¿qué haría la Asamblea Nacional si la propuesta de consulta que resuelva no la activa el Consejo Nacional Electoral? El problema es que nosotros vamos a ejercer derechos constitucionales y no va a ser la mesa de la unidad democrática. Nosotros somos unos actores más, pero con nosotros hay ya casi 10 millones de venezolanos apostando a que las cosas deben de cambiar. Y se debe de entender que lo que se vaya a activar y lo que se vaya a impulsar es un tema del país y de todos los venezolanos. Y que si se pretende cerrar un derecho constitucional, se le está cerrando a millones de venezolanos y eso es algo muy peligroso. Sandro Torres le pregunta, diputado Calzadilla, ¿qué pasó con las medicinas? ¿Qué organismo internacional nos ayudará a conseguir las medicinas para las convulsiones? En esencia, el problema de las medicinas es lo que está pasando con todo. No hay dólares, tenemos una gran deuda, cayeron los precios del petróleo, el sistema económico colapsó y para colmo hay organismos internacionales que han ofrecido ayuda a Venezuela y el gobierno le ha puesto obstáculos porque no son ellos los que los están tramitando. Desde la oposición hemos logrado convencer a gobiernos y a instituciones para que nos suministren medicamentos y esa iniciativa ha sido bloqueada por el gobierno nacional. Es decir, ni lavan ni prestan la batea en algo tan delicado como son los medicamentos que necesita hoy el pueblo venezolano. Por razones de tiempo, diputado Calzadilla, un último comentario más. Lo escribe Alirio Moreno y le pregunta, buenos días, diputado Calzadilla, ya son 3 meses y el Estado Amazonas aún sin respuesta de sus diputados. ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, hemos hecho todo lo que hay que hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Toda la semana nosotros estamos actuando y declarando sobre eso. Ya el Consejo Nacional Electoral está presentando informes que dicen que la actuación en el Amazonas fue absolutamente transparente. Ese es un caso violatorio de la Constitución que nunca debió suceder por parte del gobierno nacional. Cundió el miedo con los resultados del 6 de diciembre y ahora tenemos al Estado Amazonas sin la representación federal de sus diputados y eso es muy grave y lo estamos denunciando a nivel mundial. Nosotros vamos a seguir luchando día a día para que se restituya la soberanía popular del Estado Amazonas y vuelvan sus 4 diputados. A propósito de este tema, diputado, hay una repregunta y es sobre este informe técnico que presuntamente elaboró el Consejo Nacional Electoral. ¿Es realmente un informe oficial, diputado? ¿Manejan ustedes realmente el contenido completo de este informe y sobre todo sabe si fue aprobado en directorio del Consejo Nacional Electoral ese informe? Todos los casos de impugnación por votos nulos, el informe fue consignado y el Consejo Nacional Electoral ordena que se declaren sin lugar esas impugnaciones. En el caso de Amazonas hay uno por votos nulos y uno por una supuesta grabación. El de votos nulos fue consignado y el de la supuesta grabación solamente los antecedentes administrativos. Todavía estamos a la espera de que se consigne el informe sobre los hechos concretos y entendemos que se elaboró, pero que no lo han dejado todavía llegar al Tribunal Supremo de Justicia y nosotros estamos exhortando al Consejo Nacional Electoral para que en ese caso se termine de consignar el informe. De todas maneras, lo que sucedió en esas mesas, también está el otro que actuó sobre la misma circunscripción y sobre las mismas mesas. Es decir, hay 2 impugnaciones, una por votos nulos, uno por grabación, pero el que dice votos nulos igualito aclara que el comportamiento electoral en esas mismas mesas fue absolutamente transparente. Ojalá el Consejo Nacional Electoral cumpla y termine de consignar el informe en ese expediente que, si mal no recuerdo, es el 146, que se refiere a la grabación ilegal con la que pretendieron darle viabilidad al amparo cautelar que dejó a Amazonas sin
sin representación parlamentaria. Diputado, tengo lamentablemente que despedir la entrevista, pero se confirma entonces que hoy se conoce el mecanismo que se va a aplicar por parte de la MUT. Si logramos ponernos de acuerdo todas las organizaciones de las mesas y definimos un buen documento y una declaración que satisfaga no solamente a los miembros de la mesa, sino que sea lo suficientemente claro para el país, hoy estaremos anunciándolo. Recordemos que para nosotros la unidad y la coherencia es muy importante para el éxito de los objetivos que nos estemos planteando.